Empecé como traductora a los 19 años de edad, porque ya era bilingüe entre inglés, sueco y español. Y tuve 20 años de profesión realmente exitosa. Luego lo dejé. ¿Por qué? Te lo cuento en este vídeo. Me llamo Tisha Clemets y sí, profesionalmente he trabajado como traductora certificada por la ATA, registrada en la Asociación Sueca de Traductores Independientes y Profesionales. O sea, he tenido una carrera bastante completa y realmente podría decir que he llegado a la cima de la profesión como traductora. Estaba ganando aproximadamente 5.000 euros al mes, trabajando desde casa, traduciendo para grandes marcas. Mis clientes favoritos incluían H&M, Baby Bjorn, un montón de publicaciones interesantes, textos realmente lindos para trabajar y tenía clientes que me apreciaban mucho. Entonces, ¿por qué lo dejé? Lo dejé porque encontré algo mejor y de eso te quiero contar en este vídeo, porque pienso que es importante que tengas dos fuentes de ingresos y luego puedas realmente elegir dónde resuena más tu corazón. Para mí fue fácil empezar con las traducciones, fácil, no fácil abrirme una cartera de clientes, pero sí fácil ponerme a ello porque nací con un contexto familiar bilingüe, empecé a ir no exactamente así. Mi padre se fue cuando yo era un bebé, pero mi mamá me mandó al colegio sueco para aprender sueco. Empecé con sueco a los 3 años, luego empecé con inglés a los 8, después con alemán, más adelante estudié francés, italiano y hebreo bíblico. Los idiomas se me daban bien y era una cosa que me gustaba hacer. Lo que pasa es que como traductora yo siempre estaba dándole la voz a otras personas. Mi voz no era mía, tenía que decir lo que otras personas decían. Si estaba en un evento como intérprete en cabina, yo tenía que traducir fielmente lo que decía la persona que estaba en el escenario. Si era texto por escrito, pues yo tenía que poner exactamente lo que decía ahí, no lo que a mí me hubiera querido decir al respecto. Perdón. Y quería que se escuchara mi voz. Empecé con marketing en red como plan B en una empresa diferente de la que estoy ahora, en 2008. Y me encantó el modelo de ingreso residual, ingreso recurrente. En marketing en red aprendemos que el trabajo lo hacemos una vez, pero si lo estamos haciendo bien, nos va a seguir generando ingresos mes tras mes y año tras año, siempre y cuando sea una buena empresa, un buen producto y todas estas cosas, ¿no? Y lo que pasó con esa empresa es que yo no resonaba del todo con el producto. Me encantaba la faceta de nutrición que tenía la empresa, no me encantaba la faceta de cosmética y belleza porque no es lo mío exactamente. Y ahí aprendí que si tú no resuenas plenamente con el producto es mucho más difícil identificarte con ello. También tienes que resonar adecuadamente con la empresa en sí, sentir plena confianza porque estás poniendo tu nombre, tu buen renombre para promocionar el producto de un tercero y eso tiene que ser algo que tú resuenes con ello, porque si no realmente no va a funcionar. Y eso lo conseguí después de 4 empresas. Di con la empresa con la que sentí, ok, aquí estoy bien. Es con la empresa con la que estoy ahora. Y no te voy a hablar de eso porque el propósito de este vídeo no es reclutarte para marketing en red. El propósito de este vídeo es invitarte a que te consideres la posibilidad de que con alguna empresa tengas un negocio paralelo y marketing en red es la mejor forma de hacerlo. Con una serie de postdatas y notas al pie. Encuentro que marketing en redes es un fantástico sistema de crecimiento personal que te obliga a realmente mirar cuáles son tus miedos, mirar cuáles son tus limitaciones y empezar a volverte mejor persona, volverte mejor comunicador, volverte mejor estratega, volverte mejor vendedor, volverte mejor escuchador, mejor coach. Son muchos aspectos lo que estamos haciendo en marketing en red. Y es algo que tienes que desarrollar dentro de ti. Eso me parece un aspecto buenísimo del programa. Se dice que el marketing en red es un programa de crecimiento personal desarrollado, disfrazado como una oportunidad de negocio. Y sí, es una oportunidad de negocio, ciertamente. Ahora, yo con la primera empresa y con las siguientes con las siguientes 2, estuve trabajando de forma presencial. Yo estaba viviendo en Mallorca, luego vivía en Madrid, luego viajaba entre Mallorca y Madrid dando clases físicas presenciales y pudimos estuvimos varios años ganando 1.500 euros al mes aproximadamente, lo cual es un sueldo.
trabajando a tiempo parcial entre mi madre y yo, que somos socias. Pero esa es una forma de trabajo muy agotadora. La mayoría de la gente lo hace así y si tienes una buena lista de contactos y estás dispuesto a ponerle las horas, puedes sacar ingresos. Lo que para mí cambió totalmente el panorama de negocio fue aprender a trabajarlo a través de internet y redes sociales de forma adecuada, de forma correcta. Porque cuando empecé con la empresa en la que estoy ahora, primero lo empecé a hacer presencial, local, ahora estoy viviendo en Suecia y estuve haciendo algunas clases, tanto en sueco como en español, en la ciudad donde yo vivía, en Malmö, en el sur de Suecia. Y sí, conseguimos unos pequeños comienzos, un primer rango con la empresa. Pero me di cuenta que ese enfoque no me estaba de todo funcionando bien y se me ocurrió sacar un canal de YouTube. No es este canal que estás viendo aquí, este es el canal bebé de emprendimiento, el otro canal tiene 72.000 suscriptores, entonces bastante más grande. Pero empecé a compartir y me puse ahí a darme cuenta que estaba pudiendo realmente hacer un impacto en las vidas de otras personas. Lo que me hizo dejar las traducciones fue darme cuenta que estaba pudiendo hacer que personas se sintieran mejor, personas que tenían problemas de salud, que tenían niños con problemas de salud, podían tener mejor salud. Y después me escribían a mandarme bendiciones por haber podido ayudar en las vidas de esas personas. Y yo me quedé pensando, a ver, ayudar a que niños pequeños se sientan bien, por un lado, o traducir las últimas novedades de moda de otoño en el otro. A ver, la moda está muy bien, pero realmente yo no resonaba con la moda, resonaba con ayudar a personas. Y así fue como decidí, cuando pude igualar los ingresos, el marketing en red me empezó a dar lo mismo, un solo mes dio eso mismo, y dije, no, ya, si ya me está dando lo mismo, lo dejo. Y en ese momento, pues el marketing en red dio un pequeño bajón. Así que en la economía familiar sí que se notó. Después volví a subir y ahora estoy ganando el doble de lo que gané en ese momento, pero fue una cosa tan estupenda poderme dar cuenta que ahora tenía esa fuente de ingresos que no tenía nada que ver con las traducciones y podía hacer algo donde se escuchara mi propia voz. Realmente podía estar haciendo un impacto mucho más directo en cambiar la calidad de vida de múltiples personas. Y he estado trabajando, soy partidaria, fiel partidaria de tener múltiples fuentes de ingresos. Trabajé con la empresa de marketing en red a tiempo parcial hasta, bueno, desde que empecé en serio en enero del 17. Dejé las traducciones en enero del 19 y después a mediados del 20 surgió que me empezaron a preguntar, ¿pero cómo se hace para trabajar online? Y así fue como surgió lo que ahora es este Instagram de Tisha Emprendedora, este YouTube de Tisha Clements, en el que estoy compartiendo esas herramientas de cómo trabajar, y surgieron los cursos que estoy enseñando para que otras personas también puedan aprender a tener un negocio eficiente desde su casa. Y eso implica tener una presencia internacional. No es obligatorio que trabajes internacional, pero si te pones a hablar en español por las redes, resulta que hay latinos en cualquier parte. Hemos sumado 43 países diferentes con latinos que se han unido a nuestro equipo. Entonces eso ha sido una cosa súper divertida. Volviendo al principio, ¿por qué dejé la carrera de traducciones después de entró un mensaje que decía 4. Después de 20 años de trabajar como traductora y tener un éxito en la profesión, por un lado, sentí que ya había cumplido con esa etapa, ya había conseguido demostrar que soy una buena traductora. Por el otro lado, ya me estaba cansando. Debo decir eso, a mí seguir tanto tiempo haciendo la misma cosa, pues ya me estaba aburriendo un poco, honestamente. Por el otro lado, el marketing en red no tiene un techo, no tiene un límite de ingresos. Y como traductora yo estaba ganando el máximo de lo que realmente podía ganar. Ya tenía tarifas altas y 5.000 euros al mes equivalía al máximo de horas que mi cerebro es capaz de traducir, porque llega un punto que la cabeza ya no te da más y aún así pues a veces tenía que tomar pausas y tener la cabeza cansada. Entonces poder tener una fuente de ingresos que no tiene límite me parece una cosa mucho más bonita a nivel profesional y después poder estar haciendo un efecto, un impacto en la vida de otras personas. Ahora, si eliges la mayoría de las empresas de marketing en red tienen productos de bienestar de alguna clase, wellness, puede ser belleza, puede ser nutrición, puede ser diferentes aspectos. Algunas empresas que tienen servicios y otras que tienen productos totalmente diferentes. Tendrás que elegir el modelo que te funcione mejor a ti, según tus preferencias, lo que a ti te gusta hacer, lo que a ti te gusta compartir.
Eso por un lado, que sea una empresa que resuene contigo, pero luego necesitas aprender realmente cómo se trabaja. Y lo que me encuentro es que la mayoría de la gente tiene las mismas preguntas cuando me llegan a mí. ¿Cómo hago para conseguir más clientes? Ya se me acabó la lista caliente. ¿Ahora cómo hago para encontrar más gente con la que hablar? ¿Cómo hago para trabajar desde casa? Estoy poniendo fotitos por Instagram y no consigo clientes, ¿qué estoy haciendo mal? Y luego veo el perfil y es un puro anuncio publicitario. Y de hecho me encuentro que muchas veces la gente dice, empiezo como distribuidor, y lanzan un canal y lo riegan de publicaciones que son un catálogo publicitario. Y yo entro ahí y veo que están incumpliendo todo lo que os he estado diciendo en vídeos anteriores. No tienen foto, no dicen su nombre, no dicen nada personal. Todas las fotos son del producto, no hay ninguna foto que diga nada de ellos, no muestran ni cómo los están usando, solamente es un catálogo publicitario. Y tienen 40, 50, 80 seguidores. Y digo, ok, ya me doy cuenta de lo que está pasando contigo, ¿no? No estás haciendo las cosas correctamente. Por eso saqué el webinar que tengo. Si vas a tisha.tv/webinar, tienes el webinar gratuito que estoy explicando algunas de estas cosas y otras más. Y por eso estoy haciendo este canal, porque realmente me parece que es importante tener un plan B en tu economía. Y especialmente ahora, la economía para mucha gente está muy mal, porque los modelos de negocio tradicionales están pasando por una racha difícil. Deberías tener un plan B para asegurarte la economía familiar y tener paz mental y tranquilidad de saber que tienes múltiples fuentes de ingresos. Digo múltiples, al menos tener dos, no solamente depender del empleo que haya en la familia o los empleos, sino poder tener otras fuentes de ingresos. Y el marketing en red es la más sencilla de poner en marcha, pero el hecho de que sea tan sencilla, mucha gente piensa que puede tirarse de cabeza, poner 4 fotos en Instagram y ya le van a llegar clientes y luego se desilusiona un montón. Y peor, piensan como que no va a funcionar, como que esto no es para ellos, simplemente porque no saben hacerlo correctamente. Y eso me da mucha penita, por eso quiero ayudar a que más gente pueda tener la oportunidad, la genuina oportunidad de darle una oportunidad a su negocio. Así que bueno, ese es mi mensaje de hoy, es la gota de inspiración número 205. Llevo haciendo gotitas de estas hace ya, bueno, va para 2 años. Primero las estaba haciendo de lunes a viernes, luego las fui pasando un poco menos y ahora tengo las impares en el canal de emprendimiento, las pares en el canal de producto, donde es un canal mucho más centrado en el producto, más que ser mi marca personal. Es una marca personal combinada con la marca de la empresa con la que estoy trabajando. Así que son 2 enfoques diferentes y os he querido también mostrar los 2 enfoques en estos 2 canales. Gracias por estar aquí. Si no te has suscrito a mis contenidos gratuitos para recibir más por email, te invito a hacerlo. Tienes el webinar, como dije hace un momento, tienes tisha.tv/email para anotarte los emails de emprendimiento y poder recibir más información, para estar inspirada, para tener más recursos, más técnicas, más experiencias. Me han preguntado bastante sobre cómo organizarse, cómo organizar tu vida personal y laboral, cómo realmente tener continuidad con las publicaciones y esas cosas. Y quiero aclararte que lo que ves en las redes sociales no es todo lo que sucede, porque por un lado está lo que publicas oficialmente, que en YouTube es suficiente con que sea una vez por semana, en Instagram debería haber varias publicaciones en la semana, luego aparte están las historias, pero luego aparte está todo el contacto individual con las personas, y esa parte es la que lleva más tiempo y ese es el iceberg que está ahí abajo y que no lo alcanzas a ver. Así que por eso es importante. Suscríbete a los emails también, no te quedes solamente con lo que hay en la superficie porque es bastante poquito comparado con lo demás. Espero que lo de hoy te haya resultado útil y te haya hecho reflexionar, aunque no tengas nada que ver con las traducciones. Y que conste que no digo que nadie deba dejar su empleo hasta que no vea que tiene otra cosa, ¿no? En mi caso las traducciones no eran un empleo, era autónoma, pero un autónomo muy establecido luego de 20 años. Así que eso, que quería comentarte este mensaje para darte esperanzas, para darte ánimos, para que sepas si ya estás en marketing en red, ánimo, puedes sacarlo adelante. Vas a tener que hacer, pues, esfuerzos. Y si lo que estás haciendo ahora no te está funcionando adecuadamente, mira qué cambios necesitas hacer. A lo mejor trabajar un poco más eficiente en las redes sociales sea justamente lo que te falta.
Y si todavía no estás en marketing en red, pues piénsatelo. La verdad es que es un muy buen modelo de negocio y por supuesto si me quieres mandar un mensaje, te cuento a qué me dedico yo. Y voy a mirar aquí, tenemos un montón de gente conectada en Instagram. Gracias a todos, veo gente aquí, fieles incondicionales de Europa, de México, de Estados Unidos, Puerto Rico, Alemania, fantástico. Pues gracias a todos por los mensajitos, gracias por estar aquí y nos vemos en futuros emails. Que tengáis un bonito final de mes. Estamos cerrando marzo y abril va a ser un mes muy emocionante y se nos vienen muchas cosas emocionantes para compartir, pero ya os iré contando más de eso. Chile, sí, Chile es también algo muy emocionante. Cuidaros mucho, nos vemos en próximos y acordaros, hay que trabajar por los sueños y valen la pena. No los dejes de lado, que aunque sean un esfuerzo, que haya que trabajar duro para llegar, vale la pena. Después de haber llegado por fin a las 6 cifras, después de tantos años, puedo darte testimonio de eso. Valió la pena el camino. Aunque en muchas ocasiones fue difícil, valió la pena. No tires la toalla. Y para los de YouTube, pues eso, tienes mis datos de contacto debajo del vídeo, como siempre. Y aparte de eso, pues te invito a conectar por los emails para que aparte de que me dejes un mensaje podamos hablar afuera. Hasta luego.